Muy buen día, mis queridos hermanos. Es una bendición poder estar juntos nuevamente a través de estos medios. Y hoy queremos estar compartiendo un mensaje muy importante. Para esto, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, donde dice así: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nuevamente leemos y el verso 1 dice: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En primer lugar, la Biblia nos exhorta a que no recibamos en vano la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios inmerecido hacia nuestras vidas. Cuando se nos acerca, cuando nos muestra por medio de su palabra nuestra condición, nuestra conducta, nuestra situación real y la importancia de no descuidar ese tiempo precioso que Dios está tomando hacia nuestras vidas. Por eso dice también la Escritura, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es muy importante este mensaje debido a que tiene que ver con nuestra actitud que tenemos hacia las cosas eternas, a todo lo que sea concerniente a Dios, y de ahí depende también no solamente cómo será nuestra vida, sino aún también nuestro destino eterno. Es decir, esto afecta aún más allá de la muerte para nuestras vidas, porque sabemos que solamente la muerte para cada uno de nosotros es un paso, prácticamente un trance solamente a pasar definitivamente a otra esfera, que es algo totalmente eterno, sea vida eterna o sea condenación eterna, porque eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Con la importancia que nosotros le demos a la palabra de Dios y al Evangelio, la misma importancia que le demos aún en nuestras vidas a su santa palabra, eso va a repercutir definitivamente en todo el sentido de la palabra, en nuestra existencia y en nuestras vidas. Es muy importante comprender que hay un tiempo donde Dios derrama su ayuda, su favor, su gracia en una manera sobrenatural, porque esa es la verdad, aunque nosotros muchas veces no veamos todo lo que Dios tiene que hacer y que mover para aún también llamar nuestra atención, para aún ir por nuestras vidas en la condición en la que estamos, sobre todo cuando estamos en una vida perdida y sin control, una vida que no ha buscado a Dios y que definitivamente es Dios el que toma la iniciativa y nos sale al encuentro. Pero es muy delicado el no aprovechar ese tiempo valioso, precioso, que Dios toma para acercarse a nuestras vidas, ese tiempo especial. Eso lo podemos ver tanto a nivel personal, como también lo veremos como aún a nivel cosmos, a nivel mundo, o el destino de un país o de una nación
o de una familia o de una sociedad entera. Tenemos el caso, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 41, está hablando de Jesús, el Señor Jesús, en prácticamente sus últimos días de su ministerio terrenal en la primera venida de Cristo. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, se refiere a Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Observa cómo dice: si pudieses conocer al menos lo que es en tu día. Y dice también en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Está profetizándoles prácticamente lo que sucedería en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas con Tito Vespasiano hicieron prácticamente destrozaron la ciudad, la sitiaron. Fue horrible la matanza, el pánico, las violaciones que vivió Jerusalén. Pero dice aquí en el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Recordemos aquellas palabras cuando el mismo Señor dijo: si esto le hacen al árbol verde, refiriéndose a él mismo, ¿qué no le harán al seco? Refiriéndose a Israel. Y definitivamente por su rechazo, por su desobediencia, este pueblo, aunque había sido escogido por Dios, que tuvo la bendición de no solamente que el Salvador, el Mesías, haya nacido en esa nación, sino también de haber recibido en primer lugar la palabra, la ley y más aún el Evangelio por la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no recibieron el testimonio mucha gente, entre ellos la gran mayoría, y vemos que la Escritura por eso dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, no supieron valorar el tiempo de su visitación. ¿Cuánto tiempo duró esa visitación? Entre todos los años que hayan ellos tenido a un templo y hayan tenido la ley en sus manos, definitivamente después de cuando termina el profeta Malaquías y vemos esto en el Antiguo Testamento, sabemos que habían habido 400 años de silencio profético. Mas sin embargo ahora una gran luz había brillado en medio de ellos y no supieron reconocer, no supieron aceptar aún prácticamente que el Mesías estaba entre ellos y los había visitado. 3 años y medio, pero 3 años y medio de avivamiento, de un ministerio grandioso, poderoso, enorme. La palabra dice aquí: no conociste el tiempo de tu visitación. Y hoy quiero precisamente hablar de los tiempos del Señor. Quiero compartirles dos cosas muy interesantes y que al meditar en ellas en lo personal han sido motivo de alabanza y de admiración cada vez más hacia el Señor. Y lo quiero enfocar en dos palabras que utilizan las Escrituras para hablarnos de lo que son los tiempos del Señor. La primera palabra es la palabra cronos y la segunda es kairos. Brevemente explico qué significa esto, porque en nuestro idioma castellano, en el español, podemos utilizar solamente un término para hablar del tiempo. Así como le he dicho, tiempo o tiempos
es un solo vocablo prácticamente, una sola palabra. Pero en el idioma original del Nuevo Testamento, en el griego koiné, cronos y kairos, los dos hablan acerca o significan tiempos, mas sin embargo cada uno de ellos se refiere a algo distinto respecto al tiempo. Cronos es el tiempo lineal, es decir, hoy es martes, mañana es miércoles, luego viene jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos a punto en algunos días de terminar otra vez otro mes, se termina agosto y sigue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, termina otro año, empieza uno nuevo. Y así ha sido mientras el Señor ha dejado que esto continúe y suceda en nuestro planeta. Vemos cómo el tiempo sigue corriendo, sigue pasando, siempre somos abordados por las mismas estaciones cada año, siempre somos abordados por tiempos tanto de frío, de calor, de lluvia. En otras palabras, estamos en un ciclo, mas sin embargo a la vez avanzando en el tiempo, año tras año. Y así ha sido la historia de la humanidad siguiendo su curso. Ese es el tiempo lineal. A ese tiempo se le llama cronos, que de ahí hay muchas palabras que se derivan de cronos, cronología, por ejemplo, que nos habla de la sucesión de eventos en orden, ¿no? De principio o de más antiguo a más actual en cuanto al tiempo conforme va pasando. Pero así como existe también esa palabra cronos, existe también otra palabra que también significa tiempo, y es la palabra kairos. El kairos es prácticamente algo diferente. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres es cuando Dios decide actuar en nuestro tiempo lineal y dice, yo voy a hacer esto en este tiempo, o yo voy a hacer algo diferente en esta etapa del tiempo. Entonces el kairos, en este caso, es Dios quien decide intervenir dentro de la historia de la humanidad. Dentro del tiempo lineal hay un tiempo específico. Hay un tiempo en el que Dios decide actuar y hacer algo en un intervalo de tiempo dentro del tiempo lineal que sigue, como hemos dicho ya, sigue su curso mes tras mes, año tras año. Te pongo ejemplos para que quede más claro esto que estoy diciendo. Veíamos hace un rato en 2 de Corintios 6, en el verso 2, que dice que en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que esto quiere decir que Dios a toda la humanidad, a cualquier hombre, le da una oportunidad al menos bien dada para salvarse. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Y aún puede haber personas que aún todavía el día prácticamente de estar agonizando y el día de su muerte, les fue concedido todavía escuchar el Evangelio y poderse arrepentir de sus pecados y convertirse y creer en Cristo.
cosa de lo cual he sido testigo y Dios me ha permitido mirar esas bendiciones en algunas vidas. Pero así como puede ser el caso de alguna persona, también vemos el caso de otras, inclusive en la Biblia, de personas que recibieron su oportunidad, pero que después no se vuelve a mencionar ya nada más acerca de ellas, ya no se habla que Dios haya insistido. Mucha gente dice, bueno, mientras haya vida y oportunidad, y yo estoy de acuerdo que en muchos casos así es, pero también hay casos, y lo podemos ver en las escrituras, y esto debe de hacernos temblar a todos, y tener un sano temor de Dios, y una sana valoración a lo que Dios nos enseña y nos da, puesto que hubo hombres, piensa por ejemplo en el joven rico, que recibió el mismo llamado que recibió Mateo, o Pedro, o Juan, sígueme. Mas sin embargo, él amó más sus posesiones. Y Jesús mismo dijo, cuán difícil es que un rico, que alguien que ama la riqueza, se entre en el reino de Dios. Sabemos que no es imposible porque Zaqueo era rico, pero Zaqueo hizo caso al llamado de Dios y Dios hizo una cosa preciosa en la vida de Zaqueo. Pero miramos vidas, por ejemplo, también pensemos en aquellos judíos, a los cuales llega un momento en que Pablo mismo les dice, por cuanto no os usáis dignos de la vida eterna, yo me voy de ustedes y me voy a los gentiles. Prácticamente se sacudió el polvo de los pies de todo ese grupo de judíos. Vemos entonces que hay un día de salvación, un tiempo aceptable, un tiempo que se debe de aprovechar. Ese tiempo sería el Kairos. Pensemos nuevamente en Jerusalén. No conociste el día de tu visitación. Eso quiere decir que aún quizás ellos crucificaron a Cristo, lo llevaron prácticamente a la cruz del Calvario, y muchos de ellos continuaron en sus vidas después del impacto que haya habido en esos días previos y en esos días aún posteriores, pero después muchos continuaron en sus vidas, en su vida seguramente en el templo, su vida religiosa, pero al final del día pasó el tiempo. Algunos de ellos podían tener, ¿qué te gusta? ¿10 años? Cuando ocurrió esto. Mas sin embargo, con sus propios ojos vieron cómo también sus padres o ellos mismos, el cumplimiento de las profecías, unos 40 años posteriores, un poco más, de lo que Cristo había dicho que vendría sobre Jerusalén. Pero la sentencia fue terrible. No conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no aprovechaste el tiempo que Dios te había dado para conocerlo, para convertirte. Otro ejemplo de poder entender el Kairos sería, por ejemplo, cuando en el primer milagro donde Cristo habla también del tiempo, es cuando su madre le dice que no tenía ya vino en aquella fiesta, en aquellas bodas en Canaán de Galilea. Y él le dice, mujer, aún no me ha llegado mi hora. Es decir, Jesús estaba diciéndole, no me ha llegado mi kairos, mi tiempo. En este cronos, en este tiempo de ustedes, de los hombres, en este tiempo lineal, no ha llegado mi tiempo. Estaba diciendo Jesús, yo sé cuándo tengo que empezar y sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar, cuándo tengo que terminar. La mujer, María, inclusive dijo posterior a las palabras, a la respuesta de Cristo, a todo el mundo le dijo, hagan lo que Él les dice, háganle caso a Él. Entonces,
entender muy bien y aprovechar esa visitación del Señor, ese tiempo aceptable, ese kairos de parte de Dios, es de suma importancia en primer lugar para buscar a Dios. Isaías 55, versículo número 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Repito, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Vemos entonces cómo para buscar a Dios es importante aprovechar el tiempo aceptable que Dios te da para que le conozcas. Es extremadamente temerario lo que muchas personas hacen, que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Escuchan la exhortación de parte del Señor, el llamado al arrepentimiento, a veces se sienten removidos y tocados por la palabra, pero y vuelven a sus cosas, y vuelven a sus cosas, y rechazan el mensaje, hasta que llega un momento en que hay personas que se endurecen tanto que aún también voluntariamente deciden decir: ahorita no tengo tiempo para esto, estoy ocupado, estoy en mis negocios, estoy ocupado, es que voy a casarme, estoy ocupado, es que estoy en mis intereses personales. Viene a mi memoria aquella parábola que enseñó el Señor Jesús para hablarnos acerca del reino, cuando habla acerca también de la fiesta de bodas. Y dice que mandó a sus siervos a los caminos, mandó llamar a personas a que vinieran a su banquete. Y muchos de ellos no quisieron venir. Unos estaban ocupados en sus negocios, otros estaban ocupados en sus intereses sentimentales, estaban a punto de casarse, otros habían comprado una hacienda y iban a administrarla y hacer otras cosas. De tal forma que cuando vinieron con el rey y le dijeron tales palabras con el señor de la hacienda, el rey se indignó y mandó a sus siervos a ir a otros lugares con otra gente, a ir por personas para que se llenase el lugar, la fiesta, y dijo que fueran por otros, porque esos primeros que habían sido llamados no eran dignos. Esas palabras son palabras tremendas de parte de Dios, porque eso quiere decir, no es como muchos han hecho un evangelio, como si Dios te va a estar rogándote a ti toda la vida que te arrepientas y te conviertas, como si el evangelio o si la persona de Dios fuese una especie de pordiosero que te está rogando encarecidamente que por favor le hagas caso, que por favor lo recibas en tu corazón, como algunos lo quieren presentar. Eso es inadecuado y es antibíblico. Porque aunque es cierto que Jesucristo vino a morir por todos los hombres, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que ninguno se pierda, para que el hombre pueda tener la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Pero eso no quiere decir que el Evangelio puede ser rebajado como si fuese una especie de oferta barata, de vendimia, en donde puedes negociar
cuando a ti se te dé la gana o cuando tú quieras hacer caso a lo que Dios te dice, a lo que Dios te habla por medio de su palabra. No, amado mío, definitivamente el Evangelio es algo sumamente precioso. Bienaventurado el que oye y escucha y atiende esas palabras y las obedece. Porque su vida va a ser fundada sobre un cimiento tan firme que aún en su propia vida podrá venir las peores cosas, pero su vida no va a caer, no va a ser derribada, sino que Dios la sostendrá, porque Dios ha sido su roca de salvación y su torre fuerte, su roca de refugio, en donde esa persona ahora se cobija. Así que cuando Dios llama a salvación, cuando Dios te sale al encuentro, aprovecha tu tiempo. No sea que corra el mismo refrán, que vengan una serie de cosas sobre tu vida después hasta que te pierdas y te vayas al infierno. Y el legado sea, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De tal forma que en primer lugar, la Biblia nos habla que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y como leímos en Isaías 55, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, es decir, aprovechar el tiempo que Dios te da es obedecer al Evangelio, obedecer al arrepentimiento y arrepentirte de corazón, obedecer a la fe en Jesús y creer de todo corazón en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día gloriosamente y que tiene poder para levantarte también a ti de la muerte, del pecado y del mundo. En segundo lugar, el Kairos de Dios también puede llegar a nuestras vidas aún en aquellos que alguna vez conocimos al Señor como nuestro Salvador, perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos hizo nuevas personas, pero también Dios llama. En algunos de los casos, a veces el mismo día que Dios nos salva, algunos de nosotros nos ha llamado también el mismo día a servirlo en algo en específico. Y quizá desde ese día teníamos conciencia de alguna forma sobre qué línea o sobre qué dirección nos deberíamos de preparar para lo que Dios pedía de nuestras vidas. En otras ocasiones el llamamiento viene después, viene posterior, pero eso no importa. La idea aquí es, cuando Dios llama, saber atender a lo que Dios dice. Tenemos un caso muy precioso, por ejemplo, el llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ver aquí un kairos. O sea, en el tiempo que corría, en los años que pasaron desde que aún Isaías mismo creció y fue educado por sus padres en su casa, etcétera. Pero hubo un día determinado donde dice Isaías 6 que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia, la Shekinah, llenando el lugar, la presencia de Dios manifiesta. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. No que Dios quisiera esto para el pueblo, pero Dios ya sabía de antemano cómo iban a reaccionar y se lo deja saber al profeta. Y dice la escritura que contestó el profeta, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Vemos un tiempo determinado que Dios escogió para limpiar la vida y lavar la vida y el corazón de Isaías, y también para llamarlo. Tiene una tremenda visión de la gloria y lo llama a servirlo. Lo limpia, lo transforma, lo llama al ministerio prácticamente, le anticipa que se va a enfrentar a un pueblo rebelde, desobediente, que en su gran mayoría oirá el mensaje pero no escuchará ni pondrá por obra. Y él mismo, Isaías, dice, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo van a entender entonces? Dios le deja ver y le da una respuesta tremenda, que seguramente Isaías no comprendió del todo hasta dónde significaba esa respuesta que dio el Señor. Pero Dios le estaba diciendo prácticamente, hasta los últimos días, en donde en medio de lo que va a ser días de angustia para Jacob, o días de gran tribulación cual nunca la ha habido, yo trataré con Israel de una forma de tal manera que será metido prácticamente como plata, como oro serán fundidos,
y en medio de todo eso serán purificados. Y como dice el libro de Romanos, que Dios aún también en el último tiempo salvaría a Israel. Una gran cantidad de israelitas conocerían a Dios. Una buena porción de judíos reconocerían al final de los tiempos al verdadero Mesías. Después de que en su primer venida lo han rechazado, y todas estas cosas que estoy diciendo no le tocó verlas a Isaías, pero él por fe habló y profetizó lo que el Señor le dijo, saludando de lejos muchas de las cosas que vio en el secreto de Dios, y que seguramente hay cosas que no entendió del todo cómo sería, mas sin embargo en fe profetizó muchas cosas. Y el Dios precioso, perfecto y recto en todos sus caminos cumplió su palabra. Podemos ver cómo Isaías fue un profeta muy utilizado por Dios. Podemos mirarlo. Por ejemplo, piensa en un Isaías capítulo 53, o sea, el capítulo 53 del libro de Isaías, donde habla del sufrimiento y sacrificio de Jesús. Cosas que en los tiempos del profeta no se entendían, y tampoco el tipo de muerte con la que murió Jesús. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, cuando él profetiza estas palabras. Mas sin embargo, aunque no las vio en su vida terrestre, Dios fue fiel para cumplir el propósito por el cual Dios levantó a Isaías. Isaías entendió su kairos, el día de su visitación, y convino que así fuera. Porque no solamente se cumplió la voluntad de Dios en la vida de Isaías, sino también se cumplieron las profecías en el Mesías, se cumplirán todas las profecías en donde también en el libro de Isaías habla también de la segunda venida, del reino milenial de Cristo. Habla aún de cuando Dios también en el día del Señor castigue a todos los impíos, al mundo impío e inconverso. Es decir, hay profecías que se han cumplido por el profeta Isaías y otras que están por cumplirse o se cumplirán con toda la certeza de que ha salido de la boca de Dios. Porque Dios, cuando dice algo, eso se va a cumplir. Así que, en tercer lugar, cuando Dios te prometa algo, créelo. Porque a veces no es en nuestro tiempo lineal como nosotros quisiéramos, sino es en el kairos de Dios, es en el tiempo de Dios. A veces no es tan rápido como nosotros pensamos o quisiéramos, pero eso no significa que si Dios no lo prometió, no se vaya a cumplir. Por eso Hebreos 11, cuando habla de Abraham en el versículo 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Él sabía que la promesa que Dios le había dado se cumpliría en la vida de Isaac. Recordemos brevemente que eso fue un milagro, porque prácticamente Sara tuvo a Isaac siendo ya una mujer muy grande, casi para morir, igual a Abraham, ya un hombre viejo, ya personas grandes en edad. Pero sin embargo Dios se glorificó y nació. Pero hubo un día determinado en que Dios le pidió la vida del muchacho en sacrificio. Y dice el verso 18,
que habiéndosele dicho a Abraham, pues, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En Romanos capítulo 4, versículo 16 nos dice también, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, se refiere de Abraham, sino también para los que para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice también la Escritura, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, en el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice acerca de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es una palabra preciosa, lo que estamos ahora mirando. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Abraham mismo, en sus días terrenales, alcanzó a ver parte del cumplimiento de lo que Dios le había prometido, pero no toda la extensión de lo que implicaba esa promesa hasta nuestros días, hasta nosotros. Sin embargo, como dice Hebreos, saludándolo y viéndolo de lejos, creyó de todo corazón. Supo aprovechar el tiempo de la visitación de Dios a su vida. Ese kairos, ese tiempo especial en el que Dios habla, promete cosas o hace una gran obra impresionante. Esto del kairos es tan específico y tan importante que si Dios ha dicho algo, no importan las circunstancias, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, lo que pase, sino que debemos de seguir confiando, orando y creyendo, porque Dios lo va a cumplir a su tiempo y en su momento. Tanto en lo positivo es así, como también hay cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Y hay ciertas personas que pueden a lo mejor mirar la descripción de lo que va a ser la gran tribulación. Y quizás algunos agarren y digan, vamos a orar para que no venga la gran tribulación. O saben acerca de que habrá un anticristo y todas las maldades que hará. Y hay quien dice, vamos a orar para que no se manifieste el anticristo. Pierdes tu tiempo, amigo. Dios ha dicho que eso va a suceder a su tiempo y en su momento, y cuando Dios quiera, eso se va a cumplir. Mejor aprovecha tu tiempo en orar por aquello que sabes
que Dios ha dicho y que es una promesa que necesita ser buscada y anhelada por cada uno de nosotros. Daniel, en su juventud, sufrió prácticamente, le tocó vivir el cautiverio babilónico. Cómo habían sido prácticamente no solamente sitiados en la tierra del Señor, en el pueblo de Dios, sino fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero también él sabía que Jeremías, el profeta, había dicho que el cautiverio duraría 70 años. Pasaron los años. Aún él mismo supo lo que fue cambiar de un rey a otro en el mismo imperio babilónico, y aún también después con los medo-persas. Pero él oró confiando y creyendo lo que Dios había dicho, y basado en la promesa de Dios, y él también pudo mirar cómo Dios cumplió su palabra y cómo 70 años habían sido determinados, y después de esos 70 años, aún también estando dentro del imperio medo-persa, les fue permitido regresar. Inclusive posteriormente hasta la reconstrucción del templo que había sido destruido en aquellos días. ¿Qué hizo Daniel? Creyó a lo que Dios había dicho. Creyó en el tiempo de Dios. Ese tiempo que Dios determinó, ese tiempo que Dios estableció, ese Kairos. El Cronos, el tiempo lineal, siguió pasando. Quizás hasta hubo muchos que ya ni siquiera hacían caso a lo que decía la palabra. Y muchos están desanimados y tristes, o otros quizás ya siguiendo la corriente y la forma de vivir de Babilonia. Porque no hicieron caso, no creían quizás en el Kairos de Dios. Pero Daniel, sus amigos y hubo otras personas que les tocó vivir el regreso de los cautivos. Vemos entonces cómo Dios cumple lo que promete. En cuarto y último lugar, hay tiempos de sufrimiento y de prueba que pueden venir sobre nosotros. En el Salmo 31, David, el rey de Israel, profeta de Dios también, en el Salmo 31 dice, ahí por el verso número 13 dice así: procuré porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tus manos están mis tiempos, decía David. Está viviendo en tiempos de gran angustia. Está siendo perseguido. Está siendo calumniado. Muchos buscan inclusive su destrucción. Pero Dios
en el verso 19 vemos cómo lo visita y lo ayuda. Y en el mismo salmo dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Oh, una cosa es decir que Dios dijo algo y otra cosa es saber esperar en Dios creyendo lo que Dios dijo que haría. Es muy diferente. Este asunto de saber esperar en Dios es un asunto que para muchos de nosotros no puede ser nada fácil. Porque quizás nuestro mismo temperamento pueda tender a ser desesperado, o querer las cosas fácil y rápido, o que Dios actúe ya en el tiempo que yo quiero que Dios actúe. Y muchas veces ese silencio aparente de parte de Dios es como a muchos de nosotros nos decían en la escuela dominical, a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera. Y así es Dios. Dice en el verso 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Podemos concluir entonces diciendo que los tiempos del Señor son perfectos. En muchas ocasiones nos toca esperar. Esperar en Dios. Esperar en sus promesas. Esperar en lo que Él nos ha dicho. Y mientras tanto, obedecer, hacer su voluntad, vivir agradables delante de Él, buscarlo siempre, orar sin cesar, tener fe en Dios, estar siempre gozosos aún en medio de pruebas y tribulaciones, tener su bendita paz, que solamente la obtenemos cuando conocemos y estamos en la presencia de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Eclesiastés 3:11 dice, perdón, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aprendamos y aprovechemos cuando Dios está cercano. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha el tiempo de tu visitación. Aprovecha el tiempo que Dios está invirtiendo en tu vida para hacer llegar el Evangelio por medio de una predicación, por medio de una persona que te ha hablado, un folleto que te dan en el parque, una visita que te hacen en el hospital, un momento en el que alguien te visitó estando en la cárcel, o simple y sencillamente en tu vida cotidiana. Alguien a la hora del lunch o de la comida te compartió.
algo. O te regalaron una grabación. O a veces fue, hoy con los avances tecnológicos, un mensaje, de un buen mensaje por WhatsApp, de una predicación. O cualquiera de las formas en la que Dios escoja hablarte y hacerte entender tu tiempo. Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios te puede hablar a través de lo que le pasó a otra persona. Dios te puede hablar a través de lo que te está pasando ahora o te pasó. Y aún a pesar de todo saliste vivo. Y estás aquí. Dios te puede hablar de muchas formas. La idea es aprovecha el tiempo de tu visitación. Y si llegas cristiano, no pierdas el tiempo. Aprovecha el tiempo cuando Dios te llama. No tengas por más sublime otras cosas que lo que Dios pone delante de ti. Haz la voluntad de Dios. Obedécelo en sus caminos, a su voluntad. Esto es el todo del hombre. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Séllalo en nuestros corazones y en nuestras mentes este sencillo estudio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón para aprovechar nuestro tiempo, el tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Pues yo espero, hermano, que esto sea de edificación y de mucha bendición para tu vida. Amigo que me escuchas, aprovecha el tiempo de tu visitación. Que Dios te bendiga.